el medidor del agua y empieza a regar las plantas de ahí donde tú estás, y ¿a qué hora se va, joven? ¿A qué hora se va? Y hasta que se desespera y dice, ya, váyase, joven, por favor. Ya, sí, señor. Y a la otra, métete tú. Y ahí se mete. Y lo impresionante es que el otro llega a su casa y ¿qué crees que hace? Ya llegué, mi amor, ¿no? Y se cuelga del teléfono, ¿no? Se cuelga del teléfono y ahí están los dos. Y ahora tu papá dice, y ahora estoy esperando una llamada. Y tú tienes media hora ahí y no dices nada. Nada más. Sí, mi amor, te quiero yo también. Y bueno, el asunto es que después, bueno, vienen las otras partes. Y después nace de ese hermoso amor tan cautivador y loco, pues que deciden casarse, ¿no? Y se casan y como que se quitan las máscaras, ¿no? ¿Qué pasó con ese que decía? ¿Qué pasó con ese que tanto me quería? Y se agarró su máscara y le salió el verdadero adentro, que hay ahí un monstruo ahí gritando. Hijo, y arréglate y mira cómo estás y cuánto comes y si te lleva al restaurante no te salgas del paquete. Sí, antes que me llevabas antes que me llevabas a lo que quieras, mi amor, y lo que te guste, y que la otra escogía, pues tráigame una ensalada para no subir, ¿no? Y aunque ya después llegaba y se echaba unas tortotas, pero mientras, delante del novio, una ensaladita, ¿no? Eso sí, de lechuga, ni le gusta la lechuga, pero ahí está. ¿Con qué? Con vaso de agua para no subir. Pero después cambian las cosas. Y tristemente te das cuenta que todo ese tipo de amor cambia. Cambia, como el amor a los padres, o sea, de repente ves hijos que ya no aman, no honran a los padres, o sea, al tiempo que los adoraba, los quería, los respetaba, y de repente vino un odio por el padre, y no quiero saber de ese hombre, y no quiero saber de esa madre, y aquello, y luego tus hermanos que los querías, y que me llevo bien con la mayor, y que con la menor, y que el otro. Va cambiando, ¿no? Como dicen algunos, ¿quieres conocer a tus hermanos? Deja que se mueran tus papás y en la herencia vas a ver qué pleitazos se van a amar. ¿Sí? Entonces, ese amor cambia. Cambia. Y entonces cuando tú lees aquí en Romanos 5, déjame ponerme mis lentes si no le atino a otro. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio Dios. Amén. Y entonces dices, bueno, entonces ¿qué amor yo tenía? Porque aquí está diciendo que cuando tú naciste de nuevo, entró el Espíritu Santo a ti, ¿no? Amén. Y cuando entró el Espíritu Santo, entró el Padre y el Hijo para morar en tu corazón. Y sabemos que la palabra de Dios dice que es amor. Amén. Entonces, si recibiste al Espíritu Santo, que es Dios, recibiste el amor de Dios. Entonces es un amor que entiendo bíblicamente que es diferente al amor con que yo me enamoré de mi cónyuge, al amor que tuve con mis padres, al amor que tuve por mis hermanos, al amor de todo. O sea, me refiero, porque aquí está diciendo que nos da otro amor. O sea, yo no puedo ni tú negar que antes de llegar a Cristo tú amabas. Y por eso puse ese ejemplo de que llega ese enamoramiento de un cónyuge, que te vuelves loco por estar con esa persona y no has recibido a Cristo. Pero sin embargo vemos que ese amor cambia.
cambia con los padres, con los hermanos, con la gente. O sea, no se diga más con la gente, ¿no? Es más, llegas a tener un amigo que de repente se te ocurra hacer un negocio con él y tu gran amigo acaban odiándose por haberse metido al negocio, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿dónde está ese amor? Ese amor cambió, ¿no? Entonces dices, a ver, Señor, entonces ese amor que tú pusiste cuando yo nací, porque yo amé a mis padres desde niño, amé a mis hermanos, amé a un tío que me quería mucho. ¿Cuántos recordamos un familiar que fue un tío o un abuelo o algo que dices, híjole, cómo lo extraño? O el día que muere te sientes muy mal porque dices, este tío conmigo siempre fue increíble, ¿no? Y lo extraño ahora porque te dio amor. Pero si hubieras tenido esas relaciones con ese tío, me refiero en tener un negocio con él después, o sea, o algo que te relacionara con él, se acaba ese amor. Y el ejemplo más claro es el del matrimonio, donde acaban peleando horriblemente cuando se casa uno, ¿sí? Entonces, quiere decir que ese amor falla. O sea, ¿cómo le podías llamar ese amor? Un amor que falla. No puedes decir que no es amor, pero es un amor que falla. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Quiere decir que es un amor perfecto. Es un amor que viene del tercer cielo, donde no existe pecado, no existe nada. Pero cuando tú llegas a Cristo, aún necesitas ser transformado para ese amor. Porque aunque ya llegues a Cristo, tú sigues odiando a alguna persona, fulano de tal no lo soportas, no se diga una persona que te... Adelante, pasen, aquí hay lugar también, ¿eh? Sí, donde ustedes gusten, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, tardes, ¿ah? Sí. No, todavía días. 11:45. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Señor, a ver, dice el Señor Jesucristo claramente, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice el Señor, yo entraré a él. O sea, está hablando de entrar en nosotros, ¿no? Yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. El cenar el cenar está significando una comunión con Dios, ¿no? Entonces, cuando tú recibes a Cristo, recibes a Dios, porque Jesucristo es Dios. Recordemos que antes de ser Jesucristo era el Verbo. Por lo tanto, Dios hizo todo con el Verbo. En el principio era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Pero de repente el Padre dijo, necesito salvar a la humanidad, y decidió decirle al Verbo, te voy a hacer mi hijo. Y dicen Hebreos, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y lo engendra en María, ¿no? Pero ese Verbo se hizo carne. Amén. Pero Él sigue siendo Dios. Por eso yo esa alabanza que quiero que le cambien esa parte de que con una corona de espinos te hiciste rey para siempre. Yo digo, es que Él siempre ha sido rey. Es bíblico, ¿no? Él siempre ha sido Dios. Amén. Vino a sacarnos porque era imposible que nuestras fuerzas pudiéramos salir. Y entonces, bueno, cuando tú recibes a Cristo, recibes al Padre y al Hijo, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, al recibir al Espíritu Santo, recibes a Dios. Y entonces tú tienes a Dios en ti. Por eso Romanos 5 nos dice que el amor de Dios ya fue derramado sobre nosotros. Entonces dice uno, entonces Señor, yo antes de llegar a Cristo amaba a mis hijos, amaba a mi esposa, amaba a mis padres, amaba esto. Pero es un amor que ¿qué? Que falla. El más ejemplo es
Estás bien en tu matrimonio, te casas como novio y una vez que te casas empiezan las fricciones, ¿no? Como si hubiera otro yo, como dije ahorita, como si te quitaras la máscara y dices, oye, mientras éramos novios dabas la vida por mí, te eras capaz de quitarte los ojos por mí, pero ahora nada más te casaste y en lugar de decirme, mi amor, ¿cómo estás? Me dices, no se te olvide pagar la renta y no dejes de hacer esto y no dejes de hacer el otro. Y en lugar de llamarme para decirme, te quiero mucho, mi vida, como le hacías, ahora le hablas para decirle, no dejes de pagar la hipoteca porque se va a terminar y a ver si tú tienes dinero porque a mí no me alcanza, ese sí es parte de otra historia. Pero ¿dónde quedó ese amor que era tan entregado? Es un amor que, ¿qué le sucedió? Es un amor que falla. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios no falla. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si es un amor que no falla, ¿qué necesito para que ese amor salga? ¿O sí? Porque aunque llegamos a Cristo, todavía seguimos batallando mucho. Hay una persona que no te cae bien y la criticas y la juzgas y por dentro estás que trabas y todo, y te dices, pero bendícelo. Ay, sí, lo bendigo, pero ni lo bendices porque dentro de ti estás que revientas, ¿no? Porque no lo has desarrollado el amor de Dios. Entonces el amor de Dios tiene que desarrollarse. Mira, vamos al libro de Gálatas, ¿sí? Y el apóstol Pablo, a una iglesia que se denominada Gálatas, él les fue y les compartió la palabra de Dios. Gálatas 4. ¿Ya llegaron a Gálatas 4? Amén. Dice, Gálatas 4, para poder entender esta historia, dice, Pablo estaba batallando con ellos porque habían recibido otros profetas, otras personas que les ha venido a compartir y les decían, Pablo no es el bueno, Pablo les viene a mentir, Pablo a esto, Pablo a aquello. Y entonces, vemos aquí en Gálatas 4, que Pablo iba enfermo. O sea, aquí es uno de los versículos que uso mucho para decir, a ver, un cristiano se va a enfermar, sí, pero Dios lo va a sacar siempre. Dios siempre lo va a sacar adelante. Entonces dice aquí en Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿dónde es una enfermedad del cuerpo? Pues una enfermedad. Les fui a anunciar el evangelio al principio, y dice en el versículo 14, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a quién. Imagínate cómo recibes un ángel, ¿no? O sea, aquí hay un ángel, es decir, es algo sobrenatural, ¿no? O sea, el recibimiento que le dieron los Gálatas a Pablo fue sobremanera, digamos, protegido, ¿no? O sea, muy especial, ¿no? Y entonces, como si fuera yo Cristo Jesús, dice, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo, ¿sí? A Cristo Jesús. Y luego después les dice, ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentabas? Como le puedes decir a tu cónyuge, ¿dónde está esa experiencia que traías cuando eras mi novio, no? Que mi papá te corría de la casa y no te querías ir, y llegabas a la casa y lo primero que agarrabas era el teléfono para decirme que me querías. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor? ¿No? ¿Falló? ¿Ese amor falló? Porque dice Pablo aquí, aunque le está hablando a los Gálatas, les doy testimonio de que si hubieras podido, o se hubieran sacado ustedes sus propios ojos para dármelos. O sea, doy mi vida por ti. ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo pongo ese ejemplo del matrimonio porque es cuando
verdaderamente como adolescentes o que nos enamoramos, nos olvidamos de los amigos. A ver, ¿cuántos no tuvimos lo que nosotros le llamábamos la palomilla, ¿no? O isla banda, ¿no? ¿A dónde vas? Voy con la banda. Nosotros le decíamos la palomilla, ¿no? Entonces nos juntábamos afuera de una tienda y ahí estaban todos, hasta salía la de la tienda, ya, ¿no? Nos estén moliendo. Y hacíamos la bolita y las mujeres no se diga, sus amigas y todo, ¿no? Pero en cuanto se enamoró, se olvidó de las amigas y tú te olvidaste de la palomilla o de la banda y quisiste estar con ella. Y te quisiste casar. Entonces la misma pregunta es decir, ¿dónde está esa experiencia que habías pasado? ¿Qué sucedió? Y Dios dice, ese amor no funciona. Ese amor, ¿qué? Falla. Entonces, ¿por qué Dios nos da otro amor? Porque quiere que tengamos un amor verdadero que nunca falla. Pero ese amor no se desarrolla de la noche a la mañana, solamente a través de que Cristo se ha formado en nosotros. Porque muchos acostumbramos a que recibimos a Cristo y nos alejamos de Él y no llevamos una vida de iglesia. ¿Qué es una vida de iglesia? Como decían antes, estarse presionando todo el día. No, se trata de conocer a Dios. Se trata de, tienes al Espíritu de Dios que te llena. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, si este es el camino perfecto para mi vida que se beneficie, yo necesito pasar más tiempo con Dios. Ahora, no se trata de pasar el tiempo, es decir, no niego la oración, pero lo que más importa es ser discípulos de Jesucristo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Todo el día estaba con ellos. Todo, es decir, Pedro, Juan, todos dejaron. Pedro aventó las barcas y dijo, te sigo, Señor. Pero qué impresionante cuando Pedro Jesús le da una muestra diciéndole, conmigo vas a poder solucionar toda tu vida. Estaba él levantando sus redes, yo creo que era de madrugada, y estaba levantando las redes, y llega Pedro y le dice, llega el Señor Jesucristo y se sube a su barca. Yo creo que lo vio y dice, ¿y este qué? ¿No? Y volteó y le dijo, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, vamos a pescar. Porque finalmente fue lo que le dijo, boga adentro, ¿no? Vamos a pescar. Y Pedro le contestó correctamente, Señor, ¿para qué voy? Toda la noche he querido pescar y no pescamos nada, nos fue muy mal. Mi negocio va peor. O sea, mi negocio no está funcionando. Lo que quieras, las razones que quieras. Cambió el gobierno, cambiaron las políticas, el mercado exterior. Cada uno de nosotros tenemos un motivo por el cual vino la pandemia, íbamos bien, íbamos el otro y aquello. Pero ahora dices, no funcionó. Así le dijo Pedro. ¿Cómo quieres que vamos otra vez? Ya estoy hasta cansado, estoy lavando las redes. Pero Pedro, ¿sabes qué hizo? Le creyó a Dios. Vio, yo creo, la mirada de Jesús totalmente transformante y dijo, vamos a bogar adentro. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Aventaron las redes y sacaron una cantidad de peces impresionantes que tuvieron que llamar a las barcas cercanas para decir, ayúdenos porque no podemos con tantos peces. Entonces, ¿por qué pudo pescar Pedro después de haber estado toda la noche en el mismo lugar? Porque Cristo estaba en su barca. Ayer escuchaba un matrimonio que me pedía consejería por problemas de matrimonio, o sea, no voy a decir ni cuáles porque, ¿no? Me dice, yo quiero que conozca a mi mujer que es tremenda. No, ¿para qué la traes? Dije, ¿para qué la traes? Que le conozco. No, pero dije, tiene que ir porque tengo que conocer, porque cada moneda tiene dos caras, ¿no? Y dije, lo que necesitan ustedes es subir a su matrimonio
a Cristo. Si Cristo no está en su matrimonio, no van a poder cambiar, porque el amor de Dios ya fue derramado en nosotros. Y este amor que teníamos antes es un amor que falla, pero el amor de Dios no falla. Sí, el de Él, sí, pero Él ya te lo dio para que tú lo puedas desarrollar en ti y puedas desarrollar el amor de Dios en ti. Y entonces aquí vemos, los Gálatas ya tenían a Cristo, ¿no? Dice, les fui a anunciar el evangelio y me recibieron como un ángel. Me recibieron de una manera sobrenatural. Pero después les dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la palabra que dice, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? Desde que me veías venir una sonrisa y viene Pablo. Y ahora llego y todos, ahí viene Pablo. ¿Dónde está? Porque les doy testimonio. Y entonces, después ya habla Pablo diciendo quiénes están metidos ahí, ¿no? Quiénes están alejándolo de él, ¿sí? Y bueno, el punto aquí está en el versículo 19. Dice Gálatas 4:19, bueno, 19, hijitos míos, dice Pablo a los Gálatas. ¿Por qué les llamaba hijos? Porque son hijos espirituales, ¿no? Entonces, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A ver, los dolores de parto, ¿para quién son? Para que algo que va a nacer, ¿no? Un dolor de parto es por algo que va a nacer, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ¿qué? Ahora la pregunta es, ¿ya tenían a Cristo los Gálatas? Entonces, ¿qué faltaba? Que se formara Cristo, que te volvieras, que ellos se volvieran como Cristo es. Recuerda una cosa que el Señor Jesucristo dice, el que no me come y no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. A ver, en lo natural, tú y yo comemos cada 6 horas, ¿no? ¿Y no esa comida se vuelve parte de nosotros? ¿No lo que te sostiene? ¿No es las vitaminas o lo que trae cada alimento y dice, ya bájale a la carne, ¿no? Come más verduras ¿no? ¿Por qué? Porque eso se vuelve ¿qué? Parte de ti, ¿no? O sea, me acuerdo, ahora que voy a ver al cardiólogo, dice, ya nada más un huevo a la semana. Ay, caray, dije, hay que bajarle al colesterol. ¿Y entonces qué como, doctor? Más fibra, más verduras y más esto. ¿Y por qué? Porque esas verduras y esto son las que necesita que mi cuerpo. Entonces, yo necesito que ese alimento se vuelva parte de mí. Entonces, ahora, Cristo cuando dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte de mí. Entonces, ¿qué les faltaba a los Gálatas? Los Gálatas ya tenían a Cristo. Tenían al Espíritu Santo que podía hablarles la palabra para que no fuera el hombre el que hablara la palabra. Y entonces, cuando tú recibes la palabra, Cristo te está transformando. Estás comiendo de Cristo. Pero como Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué es lo más importante? Porque nosotros somos seres emocionales, donde puedes conocer una persona que dices, qué bárbaro, este cuate me hizo llorar, qué mensaje, qué bárbaro. Pero a lo mejor es muy bueno para el verbo y nomás tomó un versículo, ¿no? Y te platicó toda su historia y todo su rollo y todo esto. Lo que nos va a cambiar es la palabra de Dios. Es comer de Cristo. Porque si yo como la palabra, como de Cristo, y entonces Cristo se va a formar en nosotros. Y mira, vamos al libro de Efesios, y ya voy a ir más rapidito, pues si no, no va a llegar
esta oración que hace Pablo, que tú y yo tenemos que hacer, ¿sí? Dice Pablo en Efesios 3:14, por esta causa yo sí doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que estaba Pablo? ¿Por qué? Pidiendo. Se postraba ante Dios y decía, Padre, ayúdame, Señor, necesito de ti, dame de ti. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y entonces dice aquí el Señor Jesucristo en la palabra, dice, yo doblo mis rodillas ante Dios. ¿Cómo hablas tú con Dios? Por medio de la oración. ¿Y es por fe? Cuando tú estás orando, ¿crees que Dios te está escuchando? Entonces tienes fe. Porque yo te diría, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Es que yo estoy hablando con Dios, yo no lo veo. Pero tú dices, yo sé que sí está ahí y me está escuchando. Y Él está en el tercer cielo y me está escuchando. Porque Él es Dios. A Dios no lo podemos entender de la manera que lo entiende el hombre. Tenemos que entenderlo conforme a Él. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te dice, cuando estés preocupado, no te preocupes de nada. Dame a conocer tus necesidades delante de mí con toda oración y ¿qué? Y ruego. Y eso significa que tú tienes que rogarle a Dios que te ayude. ¿Y sabes qué va a hacer? Cuando tú le crees a Dios, Dios te ayuda. Porque Él es Dios. ¿Y cuántos podemos dar testimonio que hemos hecho oraciones y han sido contestadas? Amén. Y entonces dice aquí, dice, Pablo dobla las rodillas por eso. Pero fíjate lo que le pide Pablo. Porque yo muchas veces cuando escucho a algunos hermanos, en especial cuando oran por los alimentos, dicen, Padre, dales a los que no tienen. Pero yo no lo veo en la Biblia así. Yo más bien veo, Señor, llámalos a Cristo, para que te conozcan y no les falte nada. Señor, dales a aquellos que no tienen. Dicen, no, ya les di a mi hijo. Ya les di lo más importante. Solamente que crean en Él. Y que lo reciban. Amén. Y entonces fíjate lo que pide Pablo, versículo 16. Para que nos dé Dios. Por esta causa dobla sus rodillas. ¿Para qué? Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, que son sus riquezas allá en el cielo, el ser fortalecidos con poder. ¿En qué lugar? ¿Y por quién? ¿Y dónde está su espíritu? En nuestro corazón. Entonces, ¿quién te fortalece en tu interior? El Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjate lo que dice el 17. ¿Y esto para qué? Para que habite Cristo. Ay, Señor, pues si yo ya lo tengo. Pero dice para que habite Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que formarse Cristo en nosotros. Tenemos que seguir cambiando para que habite Cristo en nosotros, ¿sí? Por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos como y cimentados. Entonces yo no estaba cimentado en amor cuando me enamoré de mi esposa y cuando me peleé con mi suegro con tal que me la diera. Ese amor falló. Pero el amor de Dios no falla. Y Dios lo que quiere es que tú estés arraigado y cimentado en el amor de Dios. Por ejemplo, cuando los jóvenes de repente, oye, te vas a casar con fulano, no es cristiano, no es hijo de Dios. Por más que te diga que te ama y el otro, no va a poder. No va a poder, ¿por qué? Porque solo el amor de Dios, y si crecen, o sea, si los dos están pegados a la palabra, entonces el amor de Cristo se va a formar en ellos, ¿no? Y te digo, todas las personas, a ver, dime un matrimonio que desde novios siguen siendo, ay, no, para mi matrimonio llevo 15 años y ha sido una luna de miel. Pues ¿cuál luna, no?
Ya no te lleva a una luna de miel, te lleva a la panadería La Luna, la que está ahí. Entonces, date cuenta que la palabra de Dios dice que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tiene que ser ¿qué? Formado en nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice, para que Cristo habite en nuestros corazones a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es nuestra oración por un inconverso? Que nazca de nuevo. Ahora, ¿tú tienes una promesa de Dios? ¿Tu familia va a estar en Cristo? Porque es una ¿qué? Aunque veas que se va a descalabrar y le va a ir, híjole, nadie quiere estar ahí, pero a Dios le interesa más que esté en el cielo a que disfrute esta tierra. Y lo más maravilloso es que quien nace en Cristo, aquí en la tierra, la vida se le mejora. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, mira, versículo 18, y seamos plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de ¿qué? El amor de Cristo en nosotros, que excede a todo conocimiento. ¿Todo esto para qué? Para que seas lleno de todo lo que es Dios. Aleluya. La plenitud de Dios. Imagínate, Dios quiere llenarte de su plenitud. Eso es maravilloso lo que Dios va a hacer con nosotros. Dime si no es importante. Número uno, que la gente nazca de nuevo. Número dos, que se vuelva discípulo. Y ahora ve aquí, no, a ver si me alcanza el tiempo. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4:4. Hijitos. Ahora es Juan hablándole a los que nacieron con él, ¿no? Hijitos, vosotros sois de quién. O sea, tú eres de Dios. Amén. Desde que recibiste a Cristo, eres de Dios. Le perteneces a Dios. Así es que tú te puedes llegar a alejar y Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas por ir por ti. Porque eres de Dios. Y dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso te permite vencer. Versículo 5. Está hablando de los del mundo. ¿Ellos son de quién? Ellos son del mundo. Por eso hablan de quién. ¿Y el mundo qué? Dice, nosotros somos de quién. Y el que conoce a Dios nos oye. A ver, cuando tú le estás predicando a una persona o vas y hablas de Dios, yo ahorita estoy teniendo mucha relación con gente de ahorita del mundo, ahí de los colonos de Rancho Avándaro, y les hablo de Dios y se quedan así. Ah, está bonito. Las señoras, ay, qué lindo. ¿No? Pero no me oyen, porque necesitan abrir sus corazones y recibir a Cristo. Y al ser de Cristo, eres de Dios. ¿No? Es más, una gente del mundo te dice, yo soy de Dios también. ¿No? O todos dicen, a ver, todos, y cuando... ya cuando te desesperan eres un poquito agresivo y dice, a ver, todos somos creación de Dios, pero hijos solamente son aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador.
Los demás son creación. Ahora, ¿Dios ama a su creación? No dice Juan 3:16 para que no lo busquen, aquí está. Porque de tal manera amó Dios a quién, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que ¿qué? Que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. Entonces Dios los ama, pero mientras no tengan al hijo, no oyen a Dios. No oyen a Dios hasta que nacen de nuevo. Y dice aquí, ellos son del mundo. Por eso ellos hablan de ¿qué? Del mundo. ¿Y qué crees? El mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. ¿Sí? El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es ¿de quién? ¿Ya el amor de Dios fue derramado en tu corazón? Entonces tú puedes amar con el amor de Dios. Aquí dice Dios, amémonos porque tenemos el amor de Dios. O sea, nos podemos amar porque tenemos el amor de Dios. Entonces, ¿qué necesito para yo amarte más a ti y tú a mí? Que más se forme Cristo en mí. Y las diferencias que tenemos se van a quitar. Ahora, recuerda bien, y dejo una marquita aquí, y vamos a Primera de Corintios 13, donde Dios nos dice cómo es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor que tú recibiste en tu corazón y que no es tan fácil sacarlo porque tienes que dejar que Cristo se desarrolle en ti? ¿Sí? Dice aquí, Primera de Corintios 13, 4. ¿El amor es qué? Cuando llega ese amor, se acabó la palabra. Es que tú no me entiendes. Porque el amor es ¿qué? Sufrido. Es que tú tienes que darme a mí. Esa posición del yo-yo nunca va a poder funcionar. Es que si tú me dieras a mí, ¿y por qué te tengo que dar? Si el amor de Dios da. El amor de Dios es sufrido. O sea, ¿estás de acuerdo que no es fácil convivir con cualquier persona? No nomás el cónyuge. No es fácil. Pero cuando amas con el amor de Dios, lo sufres. No me importa. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios no tiene envidia. Dice en Proverbios, dice, la ira del hombre es un viento impetuoso, que es horrible la ira. Pero la envidia, ¿quién la podrá detener? O sea, diciendo, ay, caray, la envidia está peor, ¿no? Así es que no tiene envidia, el amor no se jacta. Es que no ves que yo sí doy, ¿no? No ves que yo te doy a ti, tú debías de darme. No, el amor de Dios siempre da, nunca se envanece. Fíjate en el versículo 5, no hace nada indebido. Y me encanta el siguiente, no busca lo. Aquí está la fórmula para la relación con cualquier persona, desde matrimonio, hijos, todo. El amor no busca ¿qué? Lo suyo. O sea, ¿qué busca el amor de Dios? Que todas las personas estén mejor que tú. Pero cuando viene el amor que antes teníamos, viene y dice, ¿y yo qué?
¿no? ¿Y a mí quién me va a abrazar? ¿Y quién me va a dar? ¿No? Pero el amor de Dios, que dice, solamente está buscando que todos estén mejor que tú. Yo siempre he dicho para los matrimonios, esa es la clave. Siempre estamos con que tú quieres esto, yo quiero esto. ¿Qué tal si te propones, voy a proponerme solamente hacer lo que le agrada a mi cónyuge? Y si la otra parte hace lo mismo, van a encontrar un punto común. ¿Por qué son los pleitos? Porque cada quien busca lo suyo. Y luego, ¿y yo qué estoy sufriendo? Entonces, este es el amor que Dios está desarrollando en nosotros. Amén. A ver, el amor de Dios ya fue derramado en nosotros. Y Pablo, cuando veía que ese amor no estaba saliendo en los Gálatas, ¿cuál era lo que él quería? Que fuera formado ¿quién? Cristo en ellos. Y al formarse Cristo en ti y en mí, este amor lo vas a tener. No es un amor que te tienes que forzar, porque si te forzas por él, es bueno que lo hagas cuando no ha sido formado en ti. ¿Entiendes? Cuando el amor de Dios no ha sido formado en ti, dices, tengo que obligarlo para que funcione. Le decía yo a esta pareja, ¿qué pasa si empezamos un pleito? Anoche estamos, ¿qué pasa si se inicia un pleito? Mira, cuando te vengan los celos, en lugar de que te vayas sobre ella y la destruyas y esto, salte a la calle, date 40 marometas, revuélcate, agarra el poste y pégale y regresa hasta que estés tranquilo, porque no has desarrollado en ti el control del amor de Dios en ti. ¿No? Es que me saca de quicio. Salte, corre, ¿no? A los que tienen cabellos, jálatelos. Haz lo que quieras, pero no hieras a la persona. Porque una herida, cuando alguien te hiere con un cuchillo, algo te duele, pero una herida en el alma no sale tan fácil. O sea, es una herida que queda ahí y que tiene que ser sanada. Es decir, la otra vez me decía otras personas, oye, ¿qué dice la Biblia del perdón? El perdón debe ser en todos lados una medicina que estás en tu buró, a la mano siempre, porque tenemos que estarnos perdonando a cada rato. Úsala, ahí la tienes. El que va a ser libertado de la carga eres tú, ¿no? Que no te la vende el diablo, no, el que te tiene que pedir perdón es él. No te la compres. Mejor él ni se da cuenta y te sigue ofendiendo. Es una medicina, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Porque ya no se ganó el tiempo. Dios quiere desarrollar en ti ¿qué? El amor de Dios. Una vez que lo vas desarrollando, muchos de nosotros podemos decir, uy, esa persona siempre está en paz. Hablar con esa persona es muy agradable porque como que no está en contienda, ¿no? O sea, el amor de Dios es benigno. O sea, dices, oye, ¿que a ti no te hizo enojar eso que pasó y esto? Pues no, y lo amo, ¿no? ¿No te das cuenta cómo es? ¿No? Pues sí me doy cuenta, pero que Dios trate con él. Mejor oro por él. Porque el que está atrapado más en esa ira, en ese enojo, es él. Tú necesitas que Cristo sea formado en nosotros para poder lograr lo que dice aquí. Dice,
El amor de Dios nos irrita. ¡Wow! ¡Qué padre! Que no te vuelvas a irritar, ¿no? No guarda rencor. Las personas, oye, ¿te puedo decir en paz lo que debes de cambiar en tu vida? Sí, por favor, dime. Y empiezas a decirle, y empieza su cara así. Pues, ¿qué pasó? Y ahí le paro antes de que me vayas a golpear aquí. Porque el amor de Dios no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El versículo 7 me encanta, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree. Amén. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora dices, no, está muy difícil. Pues es que no lo has desarrollado. Pero cuando Dios te transformó, tú vas a sufrir todo. Todo lo vas a creer, todo lo vas a esperar y todo lo vas a soportar. Y nunca vas a buscar lo tuyo, sino lo que es de los demás. Amén. ¿Dios te está invitando a algo bueno? Yo siempre he dicho, oye, si lo pudiéramos comprender, la iglesia viene siendo lo más importante en tu vida. ¿Por qué? Porque es donde Dios te habla. Tu vida de comunión con Dios es lo más importante. ¿Cuántas veces te levantas en la mañana y me pasa a mí y ya se te hizo tarde y no le dedicas 15 minutos a Dios o 10 minutos? Bueno, déjalo en 5. Que agarres y te vayas a un rincón tú solo y estés platicando con Dios y orando, y sabes que es un descanso para el alma, padrísimo. Todos lo sabemos, cuando oras hay una paz. Amén. Y terminamos aquí, no me alcanzó el tiempo para todo, ¿sí? Pero vamos a primera de Juan 4. Dice primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. ¿Ya tienes el amor de Dios? Sí. Si recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tienes el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. Y conoce a Dios. Por eso cuando tú hablas con otro cristiano, pues se encanta porque estás hablando la palabra y la entiendes. Ahora, Dios quiere que todos sean hijos. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos sean sus hijos. Dice en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amén. Dice versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor, el amor se tiene que perfeccionar. Amén. Así es que quiero terminar siendo muy claro. Mientras no tienes a Dios, no puedes tener el amor de Dios en ti. Ahora, ya recibiste a Dios, pero ese amor se tiene que forjar. Tú lo recibes, ahora Cristo tiene que ser formado en ti, para que puedas perfeccionar ese amor que Dios te dio en ti. Entonces, vamos a terminar, si les parece bien, de la siguiente manera. Vamos a hacer la oración de otra vez ratificar que Dios esté en nosotros. Amén.
vamos a decir, Señor, yo abro la puerta de mi corazón. Porque cuando tú ves ese versículo de Apocalipsis 3:20, que dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz, siempre lo usamos para evangelizar, pero se lo está diciendo al cristiano, porque es la iglesia de Esmirna. O sea, a lo mejor me equivoco de iglesia, pero es una de esas 7, ¿no? Pero se lo está diciendo a una iglesia. O sea, se lo está diciendo a cristianos. O sea, a veces Dios tiene que decirte a ti y a mí, yo estoy a tu puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, yo entraré a ti. Dice, Señor, si yo te tengo. No, es que te has alejado. Entonces vamos a terminar haciendo esta oración. Y segunda, te voy a invitar a que tú en voz baja, sin que nadie te tenga que escuchar ni nada, le pidas a Dios que te transforme, que su amor se desarrolle en ti, por tu bien, para que ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, mejore tu vida con tus padres, con tu matrimonio, con tus hermanos, con cualquiera que sea tu situación, porque Dios es bueno y Dios te ama y quiere tener comunión contigo. Te dice, ya no luches en tus fuerzas, ya no lo hagas en tus fuerzas. Entonces, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos ahí? Cierra ahí tus ojos y repite conmigo la oración tan hermosa que nos da Dios. Y repite conmigo, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y te pido, Señor, que entres en mi vida. Transfórmame, Señor. Yo te recibo, Señor, porque tú eres Dios. Eres el creador de los cielos y la tierra. Y me creaste a mí. Desde el vientre de mi madre, tú me conoces, Señor. Y yo te pido, Señor, ayúdame. Yo te confieso como mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Y te doy gracias por entrar a mi vida. Y te pido, Dios, que tu amor me transforme. Que ese amor que has derramado en mi corazón me transforme. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.